A continuación, vamos a abordar la cuestión del diagnóstico en la agorafobia y veremos que, en cada caso en concreto, la agorafobia requiere un tratamiento diferente. Podemos diferenciar tres tipos de agorafobias, en función de las causas que la han originado: agorafobia primaria, agorafobia secundaria y agorafobia por simbolización. En la agorafobia primaria, el espacio físico es el motivo de peligro. En la agorafobia secundaria, el espacio físico alberga el motivo de peligro. En la agorafobia por simbolización, el espacio físico representa o simboliza el motivo de peligro. Empezaremos explicando la agorafobia por simbolización y posteriormente la agorafobia secundaria. De este modo será más fácil explicar la agorafobia primaria. En la agorafobia por simbolización, el espacio físico no es en sí mismo un motivo de peligro, pero se convierte en peligroso en tanto que representa o simboliza un motivo real de peligro. Con un ejemplo se entenderá mejor. Pensemos en el ejemplo que hemos mencionado anteriormente de la persona que trabaja desde hace 20 años en una fábrica y hemos llamado David. David no quería enfrentarse a esa situación de maltrato que le dispensaba su encargado. Quiso convencerse a sí mismo de que no estaba ocurriendo nada especial, que ya se acostumbraría al carácter de su encargado y que simplemente se trataba de darle importancia y no hacerle caso. Pero llegó un momento en que ya no podía más y en lugar de reconocer que el verdadero motivo del malestar era el maltrato que recibía por parte de su encargado, inconscientemente decidió atribuir su malestar a otra situación, encontrarse en un lugar cerrado. En otras palabras, atribuir su malestar al hecho de encontrarse en un lugar cerrado fue la excusa que encontró David para no tener que enfrentarse a la verdadera causa del problema, es decir, los malos tratos que recibía de su encargado. Es cierto que las palabras o actos de maltrato por parte del encargado se producían en un lugar cerrado, que eran los talleres de la fábrica donde David trabajaba, pero el hecho de trabajar 8 horas seguidas en un lugar cerrado no era el motivo real del malestar que David estaba sufriendo. De hecho, hasta que este nuevo encargado no apareció en escena, David siempre se había sentido tranquilo trabajando allí. Algunas guías y manuales de psicoterapia de la agorafobia, ante un problema de agorafobia, es decir, ante el miedo a un determinado espacio físico como puede ser una sala cerrada en el caso de David, siempre recomiendan la misma solución, es decir, aplicar las técnicas de exposición y afrontamiento, es decir, realizar una serie de ejercicios protocolizados para que la persona sea capaz de irse aproximando cada vez más al espacio físico temido. Pero, en el caso de la agorafobia por simbolización, tiene poco sentido aplicar directamente las técnicas de exposición y afrontamiento, puesto que lo que se tiene que priorizar es encontrar alguna solución a la causa que ha dado lugar a la agorafobia. Porque en la agorafobia por simbolización sabemos que el espacio físico que se teme es solamente la excusa que la persona ha encontrado para no tener que afrontar otra situación, aquella que verdaderamente teme o le preocupa. En el caso de David, por ejemplo, la situación que verdaderamente teme y le preocupa es el hecho de ser víctima de los maltratos de su jefe. En el caso de David, entonces, lo que haremos en primer lugar es ayudarle a que pueda reconocer que el maltrato por parte de su jefe es la verdadera causa de sus miedos y no el hecho de encontrarse en un lugar cerrado. Y en segundo lugar, intentaremos ayudarle a que pueda resolver esa situación con su encargado. Por ejemplo, intentaremos ayudarle a que pueda hablar con su encargado y decirle que no tiene ningún derecho a tratarle de ese modo, o a que pueda acudir al director o gerente de la empresa y explicar lo que está ocurriendo, o bien a que pueda denunciar esa situación de maltrato ante su sindicato, y si no, a que pueda recurrir a un abogado para que le asesore qué procedimientos legales puede seguir para poner fin a esa situación de acoso laboral. Tal vez no se pueda encontrar ninguna solución. Y tal vez David tenga que seguir soportando ese maltrato, pero al menos habremos conseguido descubrir cuál es la causa de esa agorafobia y que David deje de engañarse a sí mismo. En el caso de la agorafobia por simbolización, por tanto, se ha de ayudar a la persona a que pueda entender la causa de sus miedos y que a partir de allí obre de la forma como mejor le convenga.
En este ejemplo se entiende a qué nos referimos cuando decimos que en la agorafobia por simbolización, la agorafobia no es el verdadero motivo de peligro, sino un representante del verdadero motivo de peligro. Pasemos a analizar la agorafobia secundaria. En la agorafobia secundaria, el espacio físico no es en sí mismo el motivo de peligro, sino que alberga el motivo de peligro. Podemos diferenciar tres tipos de agorafobia secundaria. En primer lugar, cuando el espacio físico alberga un peligro real. En segundo lugar, cuando el espacio físico alberga un peligro imaginario. Y en tercer lugar, cuando el espacio físico alberga un peligro potencial. Empecemos por el primer caso, cuando el espacio físico alberga un peligro real. Imaginemos que vivimos en un municipio que se encuentra cerca de una selva. Un buen día, un tigre se ha introducido en las calles de este municipio y ha atacado a una persona que paseaba por la calle. Al día siguiente, otra persona sufre la misma suerte. Las autoridades intentan cazar el tigre, pero este animal sabe esconderse muy bien y no logran localizarlo. Al día siguiente, otra persona es atacada por el tigre mientras se dirigía a su lugar de trabajo. Es evidente que hasta que no se encuentre y se dé caza a ese tigre, salir de casa es algo muy peligroso en ese municipio. En este caso, ¿diremos que una persona sufre de agorafobia por el hecho de no querer salir de casa? Evidentemente que no. Es lógico que nadie de ese municipio quiera salir de casa, puesto que corre el peligro real de ser atacada por un tigre que anda suelto. Pensemos en otro ejemplo. Un chico de 14 años, a quien llamaremos Miguel, y que es víctima de bullying desde hace tiempo en el instituto, de repente dice a sus padres que no quiere salir a la calle. Al parecer, aquellos chicos del instituto se han acostumbrado a seguirlo hasta su casa y meterse con él por la calle. Miguel tiene mucho miedo de salir a la calle y que se encuentre a sus compañeros del instituto esperándole para seguir acosándolo. ¿Diremos que Miguel tiene un problema de agorafobia? No. Miguel tiene un problema con un grupo de compañeros del instituto. Lo que ocurre es que es en la calle donde corre el peligro de encontrarse con ellos. Es decir, en la agorafobia secundaria, el espacio físico, como por ejemplo la calle, alberga un motivo real de peligro, como pueden ser los chicos del instituto que acosan a Miguel. Es cierto que a Miguel le da miedo salir a la calle, pero no tendría mucho sentido aplicar las técnicas de exposición y afrontamiento para ayudarle a que deje de tener miedo de salir a la calle. En todo caso, ayudaremos a Miguel a que pueda denunciar el acoso del que está siendo víctima. No obstante, hay ocasiones en que el motivo real de peligro no se percibe fácilmente. Por ejemplo, si Miguel no explica a sus padres o a los profesores del instituto qué le está ocurriendo, o peor aún, que lo explique, pero que éstos le respondan que ha de ser valiente y no dar tanta importancia a esas burlas, puede ser que llegue un día que Miguel acabe creyendo que ese miedo a salir a la calle no es debido a la situación de acoso por parte de los compañeros del instituto de la que es víctima, sino por algo extraño que le está ocurriendo, que no sabe qué es, pero que no le deja estar tranquilo cuando está en la calle. Algo que le hace sentir mucha angustia cuando está en la calle. Y a partir de aquí puede ocurrir que este miedo se generalice y se extienda a todas las calles de la ciudad o a las calles de los municipios y ciudades que Miguel visita, aunque en aquellas calles es imposible encontrarse con el grupo de chicos del instituto. Por tanto, en la agorafobia secundaria también es necesario ayudar a la persona que la sufre, igual que ocurría con la agorafobia por simbolización, a distinguir y aclarar qué es lo que verdaderamente teme encontrarse en la calle o allí donde sea que le da miedo ir, y a partir de aquí ver cómo se puede poner solución. El segundo caso de la agorafobia secundaria es cuando el espacio físico alberga un peligro imaginario. Un ejemplo ayudará a entender este tipo de agorafobia secundaria. Imaginemos una persona a la que llamaremos Berta, a quien le dan mucho miedo los insectos. Por ejemplo, no hace demasiados días
al llegar a la puerta de su domicilio, intentar abrirla con la llave para entrar en casa, se dio cuenta de que había una araña posada al lado de la cerradura. Automáticamente dio un paso atrás y tuvo que esperar a que un vecino se encargara de introducir la llave en la cerradura y abrir la puerta de su casa para entrar, porque a Berta le dan pánico las arañas. Berta se mueve por la ciudad en la que vive sin ningún tipo de problema, pero es incapaz de acudir al campo. Algunas veces los amigos le han propuesto pasar un fin de semana en una residencia rural, pero ella se ha negado a ir. Tiene mucho miedo de encontrarse con algún insecto en la casa, en la habitación o en el jardín. ¿Podemos afirmar que Berta tiene agorafobia a los lugares campestres? Evidentemente que no. Berta tiene miedo a los insectos, no al campo. Lo que ocurre es que es en el campo o los lugares que están cerca del campo donde es fácil encontrarse algún insecto y por ese motivo Berta evita acudir allí. ¿Qué diferencia existe entre este tipo de agorafobia secundaria y la que hemos mencionado anteriormente? Aquella en que el espacio físico albergaba un motivo real de peligro. La diferencia es que en el caso que ahora nos ocupa, el motivo de peligro no es real, sino imaginario. Es decir, no se trata de un tigre lo que asusta a Berta, sino una inofensiva araña. Ahora bien, Berta siente el mismo pánico al contemplar una araña, que es un ser inofensivo, que al contemplar un tigre. Es decir, en ambos casos, el miedo es real. ¿Cómo haremos para ayudar a Berta a que deje de tener miedo de ir al campo? Evidentemente, ayudándola a que deje de tener miedo a esos seres inofensivos que son los insectos. Pero, para ello, tendremos que investigar por qué razón ella considera que un insecto puede dañarla o lastimarla. Seguramente encontraremos explicaciones si investigamos en su historia personal y familiar. Probablemente encontraremos alguna circunstancia que ocurrió alguna vez en su vida a partir de la cual, para Berta, los insectos quedaron estrechamente vinculados a la situación de peligro. Y ahora pasemos a analizar la tercera forma de agorafobia secundaria, cuando el espacio físico alberga un peligro potencial. Recordemos la historia de Laura, que hemos explicado al principio de esta presentación. Una tarde estaba tranquilamente paseando por la acera, mirando los escaparates de las tiendas, y de repente un vehículo pierde el control, se sube a la acera y la atropella. Afortunadamente, el accidente no causó graves daños físicos en Laura, pero sí le dejó una importante secuela. Desde aquel día, Laura tiene mucho miedo de salir a la calle. Cuando lo hace, teme que en cualquier momento y lugar un coche la pueda atropellar y causar un grave daño. Es decir, Laura padece las secuelas que son habituales tras haber sufrido una experiencia traumática. Cuando se ha sufrido una experiencia traumática, se tiene mucho miedo de que aquello pueda volver a ocurrir. Y para remediarlo, se puede tomar la drástica decisión de no volverse a exponer a ninguna situación de peligro, como aquella. En el caso de Laura, la mejor forma de evitar que algún coche pueda atropellarla es no salir a la calle. Es decir, en este caso de agorafobia, el espacio físico tampoco es en sí mismo el lugar de peligro, sino que alberga la posibilidad de que en él se produzca esa situación de peligro. Es por este motivo que decimos que en este tipo de agorafobia secundaria el peligro es potencial, es solo una posibilidad. No obstante, aunque es sumamente improbable que una persona pueda ser atropellada 2 veces seguidas por un automóvil que ha perdido el control y se ha subido a la acera, no podemos asegurar que eso sea imposible del todo. Y es esta lógica a la que se aferra la persona que ha sufrido una experiencia traumática. ¿Cómo ayudar psicoterapéuticamente a una persona que ha sufrido una experiencia traumática a que sea capaz de volver a conducir sin miedo su automóvil después de haber sufrido un accidente de circulación?
¿Cómo ayudar a que una persona pueda volver a subir a un autocar después de haber tenido la experiencia de estar viajando en un autocar y que éste chocara y volcara? ¿Cómo ayudar a que una persona vuelva a ser capaz de pasear tranquilamente por una acera de la ciudad sin estar continuamente alerta de si un coche se puede subir a la acera y atropellarla? A conseguir que una persona vuelva a subir sin miedo a un ascensor después de haber quedado atrapada más de una hora en su interior. Hay una circunstancia que está bien clara. No se le puede forzar a que lo haga. No se le puede insistir a que aplique con toda corrección las técnicas de exposición y afrontamiento, como algunos manuales de psicoterapia recomiendan. No se le puede forzar a que lo haga. No lo podemos hacer porque entendemos que esta persona está muy asustada. Tras el accidente, Laura ha dejado de confiar en que pasear por una acera sea algo seguro. Tiene la sensación de que en cualquier lugar puede sufrir un accidente por culpa de terceras personas. Siente una gran impotencia porque no pudo hacer nada para evitar que aquel coche la atropellara. Siente mucha rabia por haber sido víctima de una situación injusta. Es decir, tras haber sufrido una experiencia traumática, la persona queda invadida por una serie de sentimientos y miedos que son los responsables de que esa persona tenga miedo de realizar según qué acciones cotidianas, como es pasear por una acera o como es salir de casa. Por tanto, en este caso de agorafobia, el tratamiento psicoterapéutico debe estar encaminado a dar cabida a esos sentimientos, a acogerlos, a atenderlos y darles el sentido que se merecen. No se les puede pasar por alto, por mucha prisa que se tenga en ayudar a la persona a afrontar aquella situación que le da miedo. En lengua castellana hay un refrán que dice: vísteme despacio que tengo prisa. Algo parecido ocurre en el tratamiento psicoterapéutico de la agorafobia secundaria, que aparece después de haber sufrido una experiencia traumática. Si no se da un lugar a esos sentimientos, pueden quedar paralizados y no dejar que la agorafobia se resuelva nunca del todo. Se ha de ayudar a la persona que ha sufrido la experiencia traumática a que se entienda a sí misma, a que entienda que es normal sentir miedo, rabia, impotencia, a pesar de que hace días que ocurrió aquel suceso. Tal vez esa persona necesitará llorar y explicar una y mil veces los detalles uno por uno de la experiencia traumática. En el caso de Laura, por ejemplo, necesitará seguramente explicar muchas veces el ruido que escuchó detrás de ella mientras estaba mirando una ropa que le gustaba en un escaparate. Necesitará explicar 1000 veces cómo de repente sintió un golpe en su espalda que la tumbaba al suelo. Necesitará explicar 1000 veces que cuando estaba tumbada en el suelo veía que una serie de personas se le acercaban para ayudarla. Necesitará explicar 1000 veces que cuando sintió el golpe en su espalda que la derribó al suelo, pensaba que iba a morir. En el tratamiento de la agorafobia secundaria, que es resultado de una experiencia traumática, se ha de ayudar a la persona que pueda quejarse, que pueda enfadarse. Si el psicólogo pasa por alto la necesidad de acoger estos sentimientos, la recuperación de la agorafobia nunca va a poder realizarse completamente. Estos sentimientos siempre van a estar entorpeciendo y van a hacer que en cualquier momento la agorafobia aparezca de nuevo. Y, finalmente, pasemos a analizar lo que hemos denominado agorafobia primaria. Hemos analizado la agorafobia por simbolización y la agorafobia secundaria y hemos comprobado que tienen en común el hecho de que en ninguno de los dos casos el espacio físico es en sí mismo un motivo de peligro. En cambio, en la agorafobia primaria, el espacio físico sí es en sí mismo un motivo de peligro. Llegamos a esta conclusión porque en estos casos de agorafobia, tras las visitas diagnósticas, no suele descubrirse ninguna situación amenazante que pueda vincularse a la agorafobia. En otras palabras, detrás de la agorafobia primaria no hay ninguna historia de temores referidos a algo en concreto, como si es el caso de la agorafobia secundaria y la agorafobia por simbolización. Esta circunstancia es la que hace suponer que, efectivamente, aquello que la persona teme en la agorafobia primaria son las características del espacio físico temido y nada más.
Ahora bien, en los casos de agorafobia primaria sorprende cómo se comporta la agorafobia. Por ejemplo, una persona teme salir sola de casa, pero en cambio, si va acompañada, no le da miedo ir a cualquier lugar, ya sea cercano o lejano. Puede acudir a festivales musicales, salas de fiesta, teatros, etc. Otra persona, por ejemplo, puede hacer una vida completamente normal en la ciudad o municipio en el que vive, pero no puede alejarse de él bajo ninguna circunstancia. Cuando intenta hacerlo, a partir de una cierta distancia ya empieza a sentir angustia y si continúa alejándose acaba siendo presa del pánico. En cambio, esa misma persona, si va acompañada, puede viajar con total tranquilidad por cualquier lugar del planeta. En otras palabras, en la agorafobia primaria observamos que la figura del acompañante juega un papel esencial. Con un acompañante se puede ir a todos aquellos lugares que, cuando se va solo, se experimenta pánico. Tan importante es la figura del acompañante en la agorafobia primaria que llegamos a la conclusión de que a lo que de verdad se teme en este tipo de agorafobia es alejarse de ella, es decir, alejarse de la figura del acompañante, también llamada figura de seguridad. Es cierto que en la agorafobia primaria hay determinados espacios físicos que no produce ningún tipo de temor frecuentar solo, pero hay otros que sí, lo suficientes como para que las rutinas cotidianas no se puedan realizar con normalidad y la agorafobia se convierta en un grave problema. Cuando hace unos instantes hemos empezado a hablar de la agorafobia primaria, afirmamos que en este tipo de agorafobia, a diferencia de los dos tipos anteriores, el espacio físico sí es en sí mismo un motivo de peligro. Pero ahora hemos de desmentir esa afirmación y concluir que en la agorafobia primaria tampoco es el espacio físico lo que se teme. Lo que está en juego en la agorafobia primaria no es el espacio físico en sí mismo, sino la dependencia de la figura de seguridad, puesto que, en compañía de esta persona, el espacio físico deja de ser vivido como peligroso. Es decir, a pesar de que hemos denominado agorafobia primaria a este tipo de agorafobia, en realidad también es secundaria a otra circunstancia, como es la relación de dependencia hacia la persona que confiere seguridad. Lo que ocurre es que las relaciones de dependencia e independencia se juegan en el espacio físico, es decir, en la proximidad y la lejanía, y por este motivo el espacio físico puede llegar a convertirse en algo peligroso cuando aleja de la figura de seguridad, es decir, cuando el espacio físico hace posible la independencia. No obstante, para poder distinguir este tipo de agorafobia de los otros dos tipos anteriores, la agorafobia secundaria y la agorafobia por simbolización, seguiremos nombrándola así, agorafobia primaria, aunque sepamos que el espacio físico tampoco es el motivo real de peligro. En la agorafobia primaria, por alguna razón, se experimenta una gran desconfianza hacia uno mismo y una fuerte necesidad de dependencia hacia los demás. La figura de seguridad no tiene por qué ser siempre la misma persona, sino cualquier persona que inspire confianza. Por ejemplo, una chica de 18 años explica que a veces, cuando pasea sola por la calle, puede empezar a sentir mucho temor, mucha angustia y mucha inseguridad, hasta el punto de temer que le sobrevenga un ataque de angustia. Pero en estas circunstancias intenta fijarse en si a su alrededor hay alguna persona de la edad de sus padres. Una vez ha podido localizar alguna, se aproxima a ella y ese mero hecho, la de acercarse a ella, ya la tranquiliza, porque sabe que si siguiera encontrándose mal, podría pedirle ayuda. En la agorafobia primaria, por alguna razón, la separación de las personas de amor o las personas del entorno más próximo es vivida inconscientemente como un abandono. Es como si la persona creyera que o bien vives al lado de las personas que confías, junto a ellas, pegado a ellas, o te quedarás solo y abandonado. A su vez, es como si se creyera que, si te alejas de las personas que amas y confías, significa que las estás abandonando, lo cual puede llegar a generar intensos sentimientos de culpa.
En resumen, en la agorafobia primaria, la independencia personal es vivida como una amenaza. Por este motivo, la persona necesita vivir en un régimen de vigilancia, en el que continuamente se ha de estar vigilado por una figura de seguridad y a la vez continuamente estar vigilándola a ella. Y por este motivo no es posible la separación. En la agorafobia primaria, el tratamiento psicoterapéutico debe estar dirigido a esclarecer el entramado de sentimientos que giran alrededor de la dependencia, la independencia, la culpa, la vigilancia. Y también tiene que estar dirigido a averiguar qué ha podido ocurrir en la vida de aquella persona para que de repente la independencia empiece a convertirse en una amenaza. Y también qué ha podido ocurrir para que en un momento dado de la vida de aquella persona no se pueda seguir gozando de la libertad que se gozaba, aquella que se alcanza cuando una persona se convierte en adulta y deja de ser niña. Cuando nos hacemos una herida en la piel, a pesar de todas las curas y cuidados que hayamos podido tener y tengamos, necesitamos un tiempo para que aquella herida cicatrice, desaparezca la mancha en la piel, la herida, la marca en la piel, y nos podamos olvidar que en algún momento allí nos hicimos una herida. En psicología ocurre algo parecido. Cuando dejamos de comportarnos como siempre y, por ejemplo, de repente empezamos a tener miedo de salir a la calle y acudimos a un psicólogo a consultar, hemos de dejar tiempo que el tratamiento psicoterapéutico actúe. No se puede correr, no se puede ir más rápido de lo que la naturaleza lo permite, a pesar de toda la prisa que la persona tenga por poder volver a hacer una vida completamente normal, por vencer sus miedos. Necesitamos tiempo para que el tratamiento psicoterapéutico pueda realizarse. Si no, sería como pretender curar una herida en la piel con la rapidez que la persona afectada quiere o la persona que hace las curas desea, y no con el tiempo que el organismo necesita para realizar ese proceso metabólico. En la psicoterapia de la agorafobia necesitamos 4 cosas fundamentales. En primer lugar, que la persona quiera de verdad poner fin a sus miedos. En segundo lugar, que el psicólogo sea un profesional competente. En tercer lugar, hacer un buen diagnóstico de la agorafobia. Y en cuarto lugar, tiempo. Gracias por tu atención. Espero que esta presentación haya sido de tu utilidad.